Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras, libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, que Jesucristo vino ¿a dónde? A Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Santo, levante las manos. Padre, damos gracias por la palabra que vamos a predicar. Oro en el nombre de Cristo para que tu Espíritu Santo me tome y para que lo que yo hable sea guiado por ti. Habla, te lo pido, Señor. Yo no quiero hablar, quiero que tú hables a través de mi boca. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de mi amigo Jesús, que nos va a ocupar dos charlas. La primera la comenzaré hoy, la otra en 8 días. El tema que voy a tratar hoy lo he titulado El profeta sin honra. ¿Por qué este tema, el profeta sin honra? Porque Jesucristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Dice la palabra que se le entregó el libro del profeta Isaías. Se le entregó un rollo, era un pergamino enrollado, y el Señor buscó en el rollo el pasaje de Isaías capítulo 61, ya lo voy a leer ahorita, versículo 1 y 2. Este pasaje habla del ministerio del Mesías. La palabra que escribió Isaías 700 años antes de Cristo hablaba que cuando viniera el Mesías, el ungido de Dios, este Mesías traería un mensaje de bendición, las buenas nuevas de salvación para un pueblo oprimido. Este Mesías liberaría a los cautivos por el diablo. Este Mesías le abriría los ojos a los ciegos. Este Mesías tendría una unción tal que liberaría y rompería las cadenas de todos los oprimidos. Jesús lee todo esto y anuncia el año de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, y después de que termina de leer Isaías 61, envuelve el rollo y se sienta. Yo me puedo imaginar al Señor pasando por el medio de la sinagoga y todas las personas lo miraban. Y empezó a caminar y de pronto se sentó y todos mirándolo. Cuando él sentado les dice a todos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciéndoles? Que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Cuando Él pronuncia esto, pues todos quedaron espantados, porque ellos sabían perfectamente la profecía de Isaías 61. Cuando ellos oyen esto, empieza el diablo como siempre a atacar y empieza a decir: pero ¿acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso no es su madre María y sus hermanos Jacobo? Nosotros lo conocemos. ¿De dónde viene a dárselas de Mesías? Y dice que ellos lo rechazaron. Al oír esto, el Señor les dijo: lo único que les falta es que me den el refrán popular que dice: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas y milagros que hemos oído que haces por todo Israel, ¿por qué no los haces aquí también? Y empieza el Señor a reprocharle su incredulidad y su dureza de corazón. Y esto me hace ver a mí una primera enseñanza para la iglesia, y es que nadie es profeta en su propia tierra. Jesucristo dijo: nadie es reconocido en su propia tierra ni en su casa. Así que yo quiero hoy hablarle a toda la iglesia del Señor. No es fácil convencer a nuestros familiares de nuestro cristianismo y de nuestro cambio espiritual. Si tú has batallado con tu familia, les has predicado, has hecho de todo y no quieren recibir, ¿qué tienes que hacer? Entrégalos al Señor. No luches más con ellos, entrégalos. Padres de familia que han luchado con sus hijos y no quieren, póngalo en la mano de Dios. Pero ponerlo en la mano de Dios es entregarlo como Dios quiera hacer para salvarlo. Puede que Dios toque su vida, su salud. Puede que Dios toque sus finanzas. Puede que Dios lo deje hasta en la calle. Yo no sé cómo actuará Dios, pero lo importante es el alma. Entregar a una persona a Dios tiene un poder increíble. Usted lo entrega y descansa. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primer punto. Voy a hablarle de Jesucristo y la sinagoga. Lea la pantalla, ahí está mi primer punto. ¿Cómo se llama mi primer punto? Jesucristo y la sinagoga. Voy a empezar leyendo un pensamiento. La sinagoga era un edificio destinado a la oración. ¿Qué más se hacía? La lectura y la enseñanza de la ley judía. En este lugar no se ofrecían sacrificios.
ya que el único lugar aceptado por Dios para los sacrificios, ¿cuál es? El templo en Jerusalén. Quiero aclarar esto, iglesia. Cuando un judío iba a hacer una ofrenda sacrificial a Dios, ¿a dónde tenía que ir? A Jerusalén. Pero sabemos que Israel es muy grande, así que no podían ir todos los domingos, todos los sábados a Jerusalén. Por eso Dios ordenó que en cada pueblo, cada vereda, cada ciudad, que no fuera, se hicieran sinagogas. Las sinagogas se reunían grupos pequeños, 30, 20 personas, y leían la palabra y enseñaban la palabra, pero no habían que sacrificios. Los sacrificios eran para el templo. Jesús entró en la sinagoga, otro pensamiento. El Señor Jesús, cuando entra ya, Él era ¿qué? Conocido en la sinagoga desde ¿qué? Desde pequeño. A Jesús lo conocían desde niño, porque Él se crió allí. Así que cuando Él va, el Señor va allá, a Él lo conocían. Cuando Él se levantó a leer el libro de Isaías 61, ellos sabían quién era Jesús. Lo habían visto desde pequeño. Mire lo que dice Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre, repita, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso. ¿Qué día es el día de descanso judío? El sábado. Y se puso de pie para leer las escrituras. Así que el Señor no era extraño. Allá lo conocían, sabían quién era Él. Y se le dio el libro para leer. Escuche lo que dice este otro pensamiento. Cada sábado se reunían los judíos en la sinagoga para leer las escrituras. Entre estos, los que leían, estaban un sacerdote, un levita y 5 israelitas invitados. El Señor Jesucristo fue a la sinagoga como un invitado y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Voy a leer la profecía, Isaías 61:1. Isaías 61:1. Yo ya les dije, Isaías escribió esta profecía ¿cuántos años antes? 700 antes de Cristo. 700 años antes. Mire lo que él dijo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos, que los cautivos sean liberados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esa era la profecía de Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Que llegaría el día en que iba a venir el ungido del Señor, el ungido del Dios soberano. Ese ungido sería reconocido primero porque traería buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todo el que se arrepienta. ¿Qué más haría ese ungido? Él vendría a sanar los corazones quebrantados. No sé si hay alguien aquí que cuando recibió a Cristo tenía su corazón quebrantado y cuando Cristo entró a su vida, su corazón fue cambiado en gozo. ¿Qué más haría el ungido? El ungido vendría a liberar a los cautivos, a los que el diablo tenía aprisionados en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en el vicio, en la masturbación, en el pecado. Todos los que estamos aquí sabemos que fuimos liberados de alguna forma de vicio por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo el libertador. Que este Mesías vendría a traer este tiempo agradable de Dios. ¿Cuál tiempo agradable? La gracia que ha durado ¿cuántos años? 2000 años. Así que Cristo, diga cumplió perfectamente
con la profecía de Isaías que fue escrita 700 años antes de Jesucristo. Segundo punto de mi estudio: Jesucristo y su ministerio. Jesucristo y su ministerio. Me voy con mi primer pensamiento que está en pantalla. El profeta Isaías anunció 700 años antes de Cristo cuál sería el ministerio del Mesías cuando viniera al mundo. Lucas capítulo 4 y versículo 18. Lucas 4, 18. ¿Qué dijo Jesús cuando tomó el libro? ¿Qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Vamos a mirar cada una de estas áreas y vamos a ver si realmente se cumplió en Cristo. Lo primero que dijo el Señor es que el Espíritu lo había ungido, que Él había recibido la unción por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver si eso se cumplió. Lucas capítulo 4 y versículo 20. Lucas 4, 20. Lea la pantalla conmigo. ¿Qué dice la palabra? Dice que tomó el rollo y lo envolvió, lo entregó. Se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Vamos a ver si eso es cierto. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Escuche lo que dice la palabra, iglesia. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron. ¿Y qué sucedió entonces? El Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Présteme su atención. La primera característica para reconocer al Mesías es que fuera ¿qué? No le voy a decir porque ya se lo dijo. ¿Fuera qué? Ungido con el Espíritu Santo. Recuerda que le dijo el Señor a Juan el Bautista: sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Así que ese día en que Juan